Buenas noches, hoy estamos con la escritora Jorgelina Cerritos de El Salvador. Le agradecemos su tiempo. Mi nombre es Melissa Maradiaga, soy estudiante de la Maestría de Literatura Centroamericana en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tenemos el honor hoy de platicar con la escritora Jorgelina Cerritos para un trabajo acerca de la clase de textos teatrales integrada por mi compañero Idelfonso, que por situaciones de energía eléctrica, pues tal vez se conecta después. Entonces, nuevamente, licenciada, un placer estar con usted. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto saludarla. Quisiera saber que para iniciar esta plática, que nos hablara un poco de su carrera. Bueno, sí, Melissa, mucho gusto y en lo que les podamos ayudar, pues aquí estamos dispuestas a conversar. Ujú. Quizás contarles así de manera breve, bueno, yo empiezo en los 90 como actriz, yo soy actriz en principio, ¿verdad? Actriz de teatro, a inicios de los 90 y en el año 2000 me hago el cuestionamiento de por qué usualmente buscamos obras de otros autores y otras latitudes y otros tiempos para poner en escena. Quizás no me hice así la pregunta exactamente en aquel momento, pero ya pensando, la verdad es como decir, ¿por qué siempre estamos buscando otros discursos en lugar de intentar escribir los nuestros? Entonces, en aquel momento mi necesidad con el grupo de teatro que yo empezaba a trabajar en aquel momento, que éramos un compañero y yo, dijimos, ¿y qué pasa? Pues, ¿se hace realmente la dramaturgia nacional, el teatro nacional nacional como identidad? Si no estamos poniendo nuestra visión de mundo en el texto teatral. Entonces eso fue lo que me motivó en aquel momento a escribir teatro, pasarme no quedarme únicamente en el plano de la actuación, en el terreno de la actuación, sino también explorar en el terreno de la escritura teatral. Desde aquel momento es algo que no dejo de hacer ninguna de las dos cosas, para ninguna de las dos. Trabajo con el grupo de teatro Los del Quinto Piso desde el 2007, que estamos dos compañeros y yo en conjunto. Y pues nada, escribiendo sin parar también el teatro desde entonces. Ah, qué bueno porque personalmente pues considero que el teatro como género literario pues es uno de los pocos abordados y qué bueno que usted pues decidió abocarse a este género. También relacionado con un poco de teatro, leyendo un poco de su vida, pues usted ganó en 2010 el premio Casa de las Américas, ¿verdad? Muchas felicidades por eso. Sabemos que es la quinta salvadoreña pues en ganar este premio, pero es la primera en el género del teatro. Quisiera saber cómo se siente con este premio y cómo fue que llegó a usted. Sí, de hecho yo puedo decir que el Premio Casa de las Américas fue un parteaguas en mi trayectoria. En el 2010 yo tenía exactamente 10 años de estar escribiendo teatro ya acá en el país, en donde también había obtenido algunos premios nacionales y esto, ¿verdad? Y el reconocimiento, digamos, de mi grupo, en el sentido que desde que nosotros nacemos como colectivo en 2007, teníamos claridad que íbamos a montar únicamente dramaturgia de mi o nuestra autoría, nuestra como colectivo, y en todo caso ya tratada literariamente por mi persona. Entonces, yo podría decir, bueno, sí, arrancamos desde ahí, yo ya estoy escribiendo teatro en aquel momento, pero el premio Casa de las Américas, voy a hacer ahí un paréntesis, aunque normalmente como escritoras y escritores siempre decimos que los premios no son determinantes, ¿verdad? En el sentido de que un premio no te determina si sos bueno o sos malo en el oficio. Sin embargo, tenemos que decir que para nuestra región, la validación que nos pueden dar los certámenes internacionales son importantes. Como usted muy bien dice, la dramaturgia no es uno de los géneros literarios más cultivados en Centroamérica, diría yo. Entonces, en ese sentido, tener un reconocimiento de una institución cultural, del renombre, del prestigio de Casa de las Américas,
que no solo es el premio en sí, sino la posibilidad de visibilizar tu trabajo fuera de tu región, cambia definitivamente la historia, pues, de la trayectoria que como autora yo iba a tener. Yo no dudo que iba a tener esta trayectoria a nivel nacional con mi grupo de teatro y esto, pero el hecho de que la dramaturgia de mi autoría haya sido hasta este momento montada en otros países, fuera de Centroamérica, bueno, en Centroamérica y fuera de Centroamérica, o que yo haya podido, por ejemplo, que mi obra esté traducida a 3 idiomas en este momento, que yo esté dictando talleres fuera del país de dramaturgia o esté siendo invitada a conversatorios y charlas de este tipo de dramaturgia centroamericana o salvadoreña, son cosas que estoy segura que no se habrían podido dar de no haber obtenido el premio Casa de las Américas. Y es simplemente por una cuestión de visibilidad, ¿verdad? Es muy difícil para la dramaturgia centroamericana y quizás por la maestría de ustedes voy a insistir en esa noción de Centroamérica, ¿verdad? Para la dramaturgia centroamericana es muy difícil incluso ser montada en nuestros propios países. Ya no digamos en el país vecino y mucho menos fuera de nuestras fronteras de región. Entonces, eso es parte de lo que este premio permite, ¿no? La visibilización, el conocimiento de este texto, el texto con el que gano en aquel momento, que es Al otro lado del mar, se publica en Casa de las Américas. En Brasil este año, por ejemplo, se pone en escena este texto porque en una feria de libro compran el texto publicado en Casa de las Américas. Entonces es una cadena, no sé, de oportunidades, pues, que se han venido desarrollando en ese sentido. Así que un poco por ahí lo que ha causado estos 10 años después del Casa de las Américas. Sí, gracias, Jorgelina. Ya se unió a nosotros mi compañero Alfonso González. Qué bueno Hola. tenerlo ya, compañero. Bueno, hablando un poco también, usted es licenciada en psicología, ¿verdad? Estuve investigando un poco acerca de ello y también sé que escribe un poco de teatro infantil. Quisiera saber cómo ha influido la psicología y por qué también decidirse por esta parte, ya que también el teatro o en general la literatura infantil pues ha sido poco tocada. Sí, de hecho estudio psicología en la Universidad Nacional, ¿verdad? Yo tengo ese título en aquel momento, estamos hablando de finales de los 90. Yo siempre digo que de manera consciente, así que yo le diga, sí, Melissa, la psicología para mí es una herramienta indispensable al momento de escribir mis textos, le estaría mintiendo si le digo eso. O sea, sí creo que toda la formación que tenemos en la vida, directa o indirectamente, la vamos utilizando, somos un abrevadero de ese conocimiento y en determinados momentos pues tomamos de ello, ¿verdad? Entonces yo podría decir, sí, seguramente a la hora de darle vida a los personajes, algo de eso está ahí. Sin embargo, bueno, hay otros autores de Latinoamérica, ¿verdad? Que también tienen estos estudios y que te dicen, sí, tal corriente psicológica utilizo, no es mi caso. Pero entonces, eso por ahí en cuanto a la relación, digamos que yo puedo establecer, estoy segura que está ahí, pero que no es una manera consciente que yo tenga como dentro de mi metodología escritural, utilizo tal cosa de la psicología. Y lo del infantil, pues sí, la verdad que el primer texto que yo escribo en el año 2000 es un texto infantil. O sea, mi primer texto se llama En el desván de Antonia. Y hoy en retrospectiva de estos 20 años, ¿verdad? Digo, ajá, desde aquel momento yo estoy escribiendo un tema, digamos, que cruza mi dramaturgia, es el tema, el personaje femenino, de la posibilidad de reinventarnos como mujeres, niñas, abuelas, etcétera, ¿verdad? Otra posibilidad en el mundo
construido para la mujer. Entonces, sí creo que es necesario escribir literatura para la infancia y también creo que no importa el tema, ¿verdad? En el sentido que también creo, me parece que hay que desmitificar el hecho que para los niños solo hay ciertos temas que se pueden tocar, y bajo ese sentido, pues trato de escribir para niños, es algo que hago desde aquel momento, lo sigo haciendo, quizás si hablo de cantidad, tengo menos textos infantiles que para adultos, pero no es algo que he dejado de hacer tampoco, sino que sí me preocupa, me interesa mucho también el teatro para la infancia. Quizás es el pobre teatro para la infancia está en una situación todavía más en desventaja que el teatro para adultos. Vuelvo a nuestra región. Entonces sí creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Y es que el teatro, pues, la diferencia del teatro con otros géneros es que nos hemos construido que el teatro no es para leerse, sino que para verse. Entonces, si los grupos teatrales de la región no se comprometen con poner en escena también la dramaturgia nacional, independientemente de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, ¿verdad? Su dramaturgia nacional, pues en este caso los jóvenes, las jóvenes audiencias, la infancia, no conversa con el teatro. Entonces se vuelve un poco más difícil, sin embargo, me gusta mucho. Me gusta vivir el proceso de saber que le estoy escribiendo a la infancia. Y me gusta creer que podemos transformar y decirles cosas a las niñas y a los niños a través de la literatura y en este caso a través del teatro. Así que ahí estamos buscando también ese diálogo con las más pequeñas y los pequeños. Sí, gracias, Jorgelina. Definitivamente que toca temas muy importantes, el papel femenino y la literatura infantil también son muy importantes. Compañero Ildefonso, no sé si ya nos escucha o todavía tiene problemas. Bueno, vamos a continuar mientras estas situaciones de internet siempre se dan. Bueno, pues como les mencionaba al inicio, vamos a estar ahondando un poco en su obra Al otro lado del mar para analizar más a fondo esta obra. Sin duda alguna, como usted lo mencionaba, pues nuestro exterior como escritores, me imagino, influye bastante en la literatura. Por eso quiero consultarle de qué manera influyó el contexto histórico que usted estaba viviendo en ese momento, o si no influyó al momento de escribir la obra Al otro lado del mar. Sí, yo creo que otro de mis temas es la identidad. El tema de la identidad, el tema de la memoria, y esa identidad y memoria tanto desde el plano personal hasta el contexto, hasta el plano más social o de un contexto más histórico. El tema identitario está presente. Esta obra en particular sí hay un discurso sobre la identidad quizás más personal que histórica. Sin embargo, no deja de estar cruzado por una realidad social. Yo cuando escribo esta obra estoy pensando en lo que nos define como sociedad, no únicamente cómo me defino yo, sino cómo mi entorno me define a mí. Entonces, en ese sentido, un poco de la indiferencia social, un poco de esa lucha por ser en sociedades como las nuestras, incluso de esa invisibilidad como artistas, todo eso creo yo que se confabulan en el texto, en mí, para darle origen a este texto. Sí, gracias. Incluso en otro, perdón, iba a agregar, incluso en otros contextos, cómo han leído otros factores, porque, por ejemplo, en 2020, el año pasado, se montó en Nueva York el texto y habían muchos latinos entre el público, ¿verdad? Y la lectura que la gente hacía era de la migración centroamericana. Entonces, el estar sin papeles en Estados Unidos, entonces vos decís, bueno, en realidad yo no estaba pensando en eso cuando lo
escribía, pero evidentemente está ahí, es una posible lectura, esas múltiples maneras como salvadoreñas, como centroamericanas, que tenemos de perder nuestra identidad de distintas formas. Entonces, no sé, digo, también está eso, ¿no? ¿Cómo se puede leer desde una realidad determinada? Sí, gracias, Jorgelina. Sí, definitivamente, pues está implícito y son temas, como dice usted, que abarcan pues a todo Centroamérica. Y sin duda alguna, uno de los conflictos principales es el tema de la identidad que usted trata ahí en la obra. Quisiera que me mencionara algunos otros temas que usted quiso plasmar, aparte del tema de la identidad, en esta obra. Sí, yo cuando hablamos de que esta obra habla de la identidad, yo digo, sí, sí, en primer plano, en su primera capa habla de eso, ¿verdad? Pero también está el tema de la soledad. Yo creo que al ser seres negados de identidad, somos personas muy solas. Pero ahí hay una gran necesidad de la otra persona, del complemento que me da la otredad. Entonces, son personajes solos. Dorotea y Pescador son dos personajes muy solos que justamente eso los hace buscarse a sí mismos, buscar en la otra persona y buscar en su entorno esa carencia afectiva que consideran que les hace falta. Entonces, yo creo que en el texto estamos hablando eso de los vacíos, las carencias, las soledades humanas, que no son producto de algo que yo pueda, algo tangible, que yo pueda decir qué es lo que me falta, ¿verdad? Sino que al ser seres perdidos en su identidad, por consiguiente, somos seres incompletos, solos. Entonces creo que ahí hay un tema, otro tema es la maternidad, el tema de la maternidad y la familia, que creo yo que son dos temas que se complementan en este caso, que lo vemos palpable tanto en Dorotea como una mujer que no tiene hijos y en Pescador como un hijo que no tiene madre. Entonces ese complemento, esa necesidad también de la familia, de la maternidad perdida, ya sea porque perdí a mi madre o porque perdí a mi hijo. Entonces, eso y la mujer, ¿verdad? El tema de la mujer que construye nuestra sociedad contemporánea, nuestra sociedad de consumo y de desecho humano, esta sociedad patriarcal en el cual nos construimos como mujeres, desde una visión utilitaria también como mujer y como persona. Entonces creo que son como los temas que confluyen en el texto para elaborar el discurso. Sí, gracias. Compañero Ildefonso, ¿ya nos puede escuchar? Sí, creo que todavía. Bueno, sin duda alguna, pues está esa antítesis, como usted mencionaba, pues Dorotea tenía un hombre, pero no tenía nada, ninguna familia, no tenía nadie que la esperara en casa. Y hablando un poco acerca de los personajes, yo quisiera consultarle también si ellos representan algo, pues yo pude captar en el texto, no sé si estoy un poco mal como lectora. Hola. Sí, como lectora pude percibir, pues, de que, por ejemplo, la sirena, pues, puede representar el amor, el negro puede representar la amistad, perro puede representar la fidelidad. No sé si estos personajes fueron enfocados en ese aspecto o usted quería plasmar un tipo de representación a través de ellos, pues, o a través de los personajes principales como Pescador y Dorotea. Sí, creo que no, o sea, sí muy bien como usted dice, ellos tipifican, digamos, esos sentimientos humanos. ¿Qué es lo que Pescador busca en la sirena? Es el amor y la construcción de una nueva familia. ¿Qué es lo que significa el negro para Pescador? Es la amistad que no ha tenido nunca, la raíz, también el poderme asentar en un lugar. Entonces sí creo que es lo que significan para él esas personas perdidas, mas no
más no hay una intención autoral de volverlos una alegoría hacia, ¿verdad? La sirena representa el amor. La sirena, es la novia de pescador, que para él significa la posibilidad de amar, de ser amado, de construir una familia, etcétera. Eso sí, ¿verdad? Definitivamente, pero no desde construirlos como símbolos o alegorías, digamos, de esos sentimientos humanos. Está bien. Con respecto a los tiempos, pues pudimos observar en su obra que usted no la narra de manera cronológica, hay bastantes saltos en los tiempos y a través de también de esos tiempos podemos ver cómo hay bastantes monólogos en los personajes y quisiera saber si todas sus obras tienen como ese sello especial suyo o en esta en especial quiso plasmar este juego en los tiempos, estos juegos de los monólogos. Sí, yo creo que Al otro lado del mar es el segundo texto que escribo buscando esa fragmentación. Antes de Al otro lado del mar había escrito un texto que se llama Respuestas para un menú. Y Respuestas para un menú es igual, ¿verdad? Fragmentado. Sí hay una cierta posible cronología, aunque sí hay muchos saltos, no hay muchas elipsis, tanto en el menú, como le decimos abreviado, y en Del Mar, ¿verdad? Sin embargo, yo le podría decir, en estos 10 años, en la medida ha pasado el tiempo, me he vuelto todavía más fragmentaria y más fuera de lo cronológico. Entonces, creo que hoy lo veo en retrospectiva y pienso, bueno, sí, estaba empezando a indagar en ese camino si lo comparo con textos que van a venir en la siguiente década, del 2010 al 2020. Ah, excelente, está bien. Con respecto también a ese juego de los tiempos, notamos también el uso de las acotaciones constantes en su obra. Pues te encontramos acotaciones para acciones de los personajes y bastantes acotaciones para el uso del tiempo. Entonces, esta medida del teatro es también algo utilizado en su obra. No sé si nos podría ampliar un poco acerca de ello, ya que como lo mencionaba usted, pues lo hace con el objetivo de ser representada. Sí, bueno, en los últimos 2 años, quizás tratando, bueno, yo doy clases de dramaturgia, pero tenemos un proyecto, no un proyecto porque ya está funcionando, ¿verdad? Sino que un diplomado que damos en dramaturgia, y ordenando, pues dar clases te obliga a ordenar tus propios métodos, tus propios hallazgos. Entonces, algo que es bien importante para mí hablarle a los estudiantes es comprender la función que tienen las acotaciones, porque normalmente entendemos que la acotación es como una indicación que le vamos a dar a la dirección para poner en escena el texto, ¿verdad? Y justamente de ahí viene mucho desacuerdo entre el director y nosotros como dramaturgo, porque dice, ¿por qué me tienen que decir cómo hacer mi trabajo? Y exactamente yo digo, sí, yo no estoy diciendo cómo hacer tu trabajo, justamente es lo que trato de evitar en mis textos. Que las acotaciones no sean indicaciones de puesta, sino más bien que las didascalias son justamente una continuidad de la acción. Esa parte en donde el personaje no habla, pero hace. Y si no habla, yo no tengo otro recurso formal para seguir contando la historia si no es a través de la acotación. O sea, si el personaje no dice nada, ¿cómo yo puedo escribir la siguiente escena si él solo va a hacer cosas? Entonces, bajo esa perspectiva, la acotación no es una intención para la puesta en escena, sino que es una continuidad de la fábula que estoy construyendo. Y en ese sentido, la didascalia también se convierte en otro punto de la libertad, del derecho a la libertad creativa que tenemos desde la dramaturgia, que es, no sé cómo lo vas a montar, ese no es mi trabajo ni mi preocupación, ¿verdad? Eso tú vas a encontrar como directora o director los equivalentes escénicos que tengas posible para llevar a escena esto que yo te estoy contando.
Entonces, desde ahí puedo meter un perro mojado en la escena, o puedo poner un avión en picada, o puedo poner, ¿qué? No sé, un perro, otro perro de otro texto, que nos va a contar su muerte. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? No sé. Bajo esa perspectiva, pues nada, creamos el texto desde ahí con los dos recursos formales que tenemos, el diálogo y la acotación, para darle vida a los personajes y contar esta fábula. Entonces, pues nada, eso con las acotaciones, como usted muy bien dice, sí, no, en algunos casos poder detenerte y pensar, ¿y esto cómo lo paso a escena? ¿Verdad? Y ahí es donde viene, creo yo, el equivalente escénico. Quizás no vamos a encontrar la manera exacta de trasladarlo a escena, pero sí un director, una directora acuciosa, esperaré que busque qué significa esa acotación para poder pasar al escenario el significante de esa acotación. Sí, y sin duda, pues usted como actriz pudo notar eso, entonces ahí le da la libertad al actor, ¿verdad? De poderlo interpretar. Otra consulta, Jorgelina. Según el nivel académico y cultural que notamos en los personajes, ¿qué nivel de lenguaje podemos darle a cada uno de ellos? Sí, eso es curioso, porque bueno, definitivamente Pescador, pues no sé si es analfabeta, creo que no, pero también él tiene como una sabiduría, un conocimiento de la vida. Pero entonces desde ahí él es un hombre con muchas cosas que decir, con una gran necesidad de la palabra, creo yo, por eso habla tanto. Creo que aprovecha el momento que tiene con otro ser humano para expresar lo que no puede expresar mientras pasa sus largas horas en alta mar. Entonces creo que hay un lenguaje como muy cotidiano, con mucha sensibilidad, con mucha sencillez, pero que al mismo tiempo está cargado de esa, como él diría, sabiduría popular. Dorotea por su cuenta, pues es una persona como más, iba a decir prosaica, pero quizás no, una persona más directa, menos poética. Ella no se va a decantar por un lenguaje poético, sino hasta que él le abre la posibilidad al lenguaje poético, porque sí vamos a encontrar ese cambio en ella. Y quizás no tiene esa posibilidad de un lenguaje poético público, porque en lo privado sí, ella se piensa de una manera distinta, ella se cuenta a sí misma de una manera diferente. Cuando habla de los hijos que no tuvo, cuando habla de la madre que muere, cuando habla del novio que se va, esos mundos internos que ella nos deja conocer, sí utiliza un lenguaje mucho más poético que el lenguaje llano con el que se relaciona en el mundo cotidiano y abierto a la otra persona. Creo que es una persona también muy rígida, tanto de pensamiento como de maneras, como de lenguaje. O sea, las cosas son lo que significan, no hay posibilidades de que las cosas sean de otra manera. Entonces, esas características de personalidad también se reflejan en su idiolecto, se reflejan la manera en que se relaciona con el otro, e incluso en el lenguaje corporal. ¿Verdad? El lenguaje corporal, Dorotea está como mucho más amarrada en su lenguaje corporal, a diferencia de Pescador, que no solo en el lenguaje verbal, sino físico, también es mucho más abierto, más expansivo. Expresivo. Y sin duda alguna, como usted lo dice, pues en muchas partes del texto, incluso él la corrige, le dice, no, esa palabra no existe, le dice. Claro. Ajá. Y notamos también bastantes figuras literarias, pues, sobre todo en esa parte que usted lo menciona, ¿verdad? Con respecto a romper la cuarta pared, en este texto no lo pude observar, no sé si se podría dar en algún momento o se da en otro tipo de obras suyas o no lo toma en consideración.
Sí, yo creo que en esta obra no hay ningún rompimiento a la cuarta pared, no lo hay, creo que es un trabajo de, eh, de soledad en público. Para ellos están ahí en un mundo muy de ellos, allá perdidos donde nadie los mira, pero sí es algo que creería, trato ahorita de hacer recuento y creería que no es un recurso que suelo utilizar. Y trato de pensar, estoy construyendo una vida de unos personajes que habitan ahí, en ese espacio ficcional, en ese universo creado, en donde ellos no tienen conciencia de estar frente a nadie, ellos no tienen conciencia de estar frente a un público, no hay ningún juego de metateatralidad, no hay intención de dialogar con un otro. Hay un texto que tiene bastante tiempo, que sí que lo escribí, que se llama La Última Pieza. Ahorita lo recuerdo y digo, en La Última Pieza hay ese juego, pero es una mujer joven que está en un restaurante de esos donde hay música en vivo y está esperando que llegue su pareja, ¿verdad? Y en algún momento pues ella habla con el supuesto músico del restaurante y con el público como otros comensales del restaurante. Entonces establezco ese convenio, ¿verdad? Con el receptor, en donde, bueno, acá no somos teatro, no hay teatro y público, sino que todos estamos en un restaurante. Entonces le otorgo al espectador una personalidad propia dentro de la ficción. Usted también es una persona en su mesa del restaurante, pero sí no es un recurso que utilizo mucho dentro de mis textos. Sí, como en esta parte del otro lado del mar, como mencionaba usted, más monólogos, más soledad, entonces me imagino por eso que no se prestaba, ¿verdad? Y considerando esta obra, El otro lado del mar, ¿la considera usted una tragicomedia, un drama o dónde la podría ubicar? Sí, es un drama. Es un drama. Eh, sí, creo que de hecho, todos mis textos, inclusive los infantiles, de repente hay algo de humor en los textos que escribo y por eso de repente te dicen, bueno, es una comedia o qué sé yo, si hay una nota de humor, ya sea humor porque sí o por ironía o por absurdidad, pero no hay una intención cómica dentro de mis textos. Siempre he creído que no podría escribir una comedia, aunque en algunos textos más que en otros, cuando las leo, porque suelo hacer lecturas autorales, hay partes en donde la gente pues se ríe, ¿no? Pero sí creo que no es una intencionalidad del humor desde lo que pide una comedia, por ejemplo, o una tragicomedia, si queremos ponernos como dentro de los cánones, ¿no? De los subgéneros de la dramática. Así que me Sí. quedo con drama. Sí, sí, con un poquito de humor, porque sí, en varias partes del texto, pues yo me eché una que otra carcajada cuando Dorotea le siguiente, siguiente, siguiente. Claro. Eh, y ya para ir finalizando, Jorgelina, nos gustaría pues que le enviara un mensaje a nuestros compañeros pues de la clase de literatura centroamericana, de la maestría, perdón, de literatura centroamericana, eh, como una pequeña reflexión, usted como escritora, ¿cómo ve la literatura centroamericana? ¿Cómo es vista en Centroamérica, en Latinoamérica en general? ¿De qué manera podemos aportar al apoyo de este tipo de literatura? Pues para que que se pueda denotar más y que en Centroamérica sí tenemos buena literatura. Yo creo que, bueno, para empezar, la maestría que están sacando es sumamente importante y muy valioso para posicionar y darle justamente el valor que necesita la literatura de la región. Hay ramas que quizás han tenido, no sé si decir mejor suerte, podríamos decir un mejor camino de la literatura en general. Por ejemplo, la narrativa me parece que tenemos muchos exponentes en la narrativa centroamericana que vale la pena conocer, explorar, seguir leyendo.
pero que también están estos otros géneros, aparte de la narrativa y la poesía, que serían como los dos géneros que quizás más importamos fuera de la región. Está la literatura para la infancia, que está ahí y que es necesario conocerla y reivindicarla. Ustedes como futuros profesionales, con esta maestría, pues profesionales ya lo son en sus áreas cada quien, sino con esta maestría para hablar y representar la literatura centroamericana. Creo que hay una deuda pendiente con la dramaturgia en general, con la literatura para la infancia en todos los géneros, porque ahí sí que estamos parejo en todos los géneros, que son dos áreas que hay que posicionar, que hay que darle valor. Desde la dramaturgia, que es mi campo, lo que ya decía hace un momento, no quedarnos con la idea que la dramaturgia se escribe únicamente para ser representada. Esa es la finalidad, es cierto, como en la otra cara de lo que complementa la dramaturgia, pero la dramaturgia existe por sí misma, es literatura, es un género literario. Puede ser que nunca hayamos visto una puesta en escena de William Shakespeare, pero los libros están ahí, los podemos leer. Y de igual manera, toda la dramaturgia contemporánea que se está escribiendo en Centroamérica y fuera de la región. Entonces creo que el llamado es, y la invitación es a leernos, a saber cómo nos contamos a través de la literatura centroamericana, cómo la literatura centroamericana está dando constancia de las personas que conformamos esta región en este tiempo. Así que creo que es deber nuestro, y aquí me quito como autora, sino como centroamericanas y centroamericanos, leernos para descubrir cómo nos estamos contando. Muchas gracias, Jorgelina, por su tiempo, por haber compartido con nosotros. Ha sido un honor, que a pesar que mi compañero pues tuvo problemas de energía eléctrica, pero estamos muy contentos de haber leído su texto, de haberlo disfrutado. Pues el viernes vamos a comentarlos con nuestros compañeros. Algunos también lo han seleccionado para analizar la obra. Y pues gracias por su tiempo. No sé si conoce Honduras. Sí. Ah, ya conoce. Muchas gracias. Sí, hemos estado por ahí. Bueno, básicamente en Tegucigalpa hemos estado en festivales, ¿verdad? Hemos estado en festivales, en conferencias y cosas. Estamos hablando antes de la pandemia, ¿verdad? Para esta época es importante el Festival Bambú, por ejemplo, que nada menos en estos días ustedes están celebrando por allá. Y luego así nada más de paseo, pues que lo que es de rigor, ¿verdad? Copán y esto, pero digamos por teatro únicamente he estado allá en Tegucigalpa. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues, nada, igual cuando se dé una vuelta por aquí, estamos para servirla. Me ofrezco como su guía, como su acompañante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a gracias por su ustedes tiempo. también. Gracias a ustedes por leer la obra, por querer establecer este diálogo y pues el mejor de los éxitos en su maestría. Gracias, gracias. Y no sé si para